para mí es importante es el concepto que van a buscar las escuelas griegas y en realidad los filósofos griegos, también Sócrates, Platón y Aristóteles. Y es, digamos, que los griegos todo lo que plantean lo buscan, toda la filosofía griega que plantean busca es la eudaimonía, eudaimonía, no la he podido pronunciar muy bien, que es alcanzar las mejores condiciones del ser humano. ¿Qué es eso? O sea, es buscar la felicidad mediante la virtud y la moralidad. O sea, cómo ser felices. Y eso para mí me plantea, o sea, por eso digo que los griegos son tan actuales y que se inventaron todo, porque para ellos uno dice, ¿por qué la filosofía griega es tan compleja? ¿Por qué los griegos son tan importantes? Porque ellos buscaron algo tan sencillo como lo que deberíamos estar buscando nosotros, ¿no? La felicidad, la eudaimonía, ser mejores seres humanos, cómo ser mejor ser humano. Entonces ellos van a llegar y van a decir que a través de la eudaimonía van a poder considerarse como seres humanos, llegando a un estado de ataraxia. ¿Qué es eso de ataraxia? Es llegar a la tranquilidad, la serenidad y la imperturbabilidad a través del alma, en el alma, la razón y los sentimientos. Si nosotros llegamos a la ataraxia, a la tranquilidad, a la serenidad y la imperturbabilidad, pues alcanzamos la felicidad. Y eso uno dice, bueno, ¿cómo así? O sea, eso uno lo entendía a través del budismo, lo entendía a través del taoísmo, del confucianismo, pero los griegos lo habían dicho, los griegos lo habían buscado y lo habían definido y lo habían establecido como importante, fundamental. Entonces, si uno en la vida no llega a este estado, pues siempre va a generar conflicto. O sea, en la vida, si usted es capaz de llegar a este estado pleno, de ataraxia, de serenidad, de imperturbabilidad, de tranquilidad, en el alma, en la razón, en los sentimientos, pues usted es feliz. Y entonces van a llegar las escuelas griegas y van a decir, bueno, ¿y cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo lo hacemos? Entonces va a haber varias escuelas griegas que van a explicar y van a definir cómo llegar a la eudaimonía y a la ataraxia. Entonces, una de las primeras escuelas es el estoicismo, de Zenón de Sitio. ¿Sí? Los estoicos, promovidos por Zenón de Sitio, van a plantear la forma de ser feliz. ¿Cómo ser feliz? Entonces ellos van a definir que para ser felices es el dominio y control de los hechos. Tenemos que dominar y controlar los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida. Entonces todo eso hay que controlarlo. Hay que dominar y controlar que las acciones, lo que hacemos, las cosas que tenemos y las pasiones. Si no dominamos eso, que nos perturban la vida, no vamos a ser felices. ¿Cómo? Mediante valentía y mediante una razón de carácter personal. ¿Sí? Entonces, pues tenemos que ser felices utilizando la valentía y la razón que forma un carácter personal. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, él da 10 mandamientos del estoicismo. Los define 10 mandamientos. Entonces dice, bueno, ¿cómo se podría hacer eso? Entonces, primero, tener los 10 mandamientos. El primer mandamiento dice, memento mori. Tener conciencia de muerte, es decir, saber que vamos a morir, que no somos eternos, ¿cierto? Que somos perennes, que podemos morir en algún momento, que no vamos a vivir eternamente y que nuestra vida es una cosa pasajera acá. Segundo, amor fati, es decir, amor al destino, saber que todo está marcado por un destino. Todo lo que nos sucede está definido por un destino. Si no tenemos conciencia de eso, si no amamos al destino, y todo lo que nos pasa por algo, ese es nuestro destino, lo que nos marca. Y pues no debemos lamentarnos por eso. Fateri errata,
admitir los errores, saber que siempre nos equivocamos. Eso es una cosa fundamental. Si no asumimos los errores, si no admitimos que nos equivocamos, no podemos llegar a la felicidad. Otro elemento, infortuni viventem, vivencia de frugalidad, es decir, vivir con lo necesario, no buscar vivir con más de lo fundamental, un espacio para comer, un espacio para cubrirnos, una olla para un alimento para comer básico, un vestido básico, algo simple, sencillo, que nos permita, digamos, arrancarnos de toda la complejidad. Si tenemos esos elementos, si sabemos que eso es una fortuna, ¿sí? Si tenemos un techo y un alimento, eso es una fortuna para nosotros. La apatía, entonces, no es la apatía, no os podría decir la apatía, es una inteligencia intrapersonal. Saber que somos fuertes, que tenemos un carácter para enfrentar la vida, esa es la apatía. Digamos que nos consolidamos como tal. Esa inteligencia intrapersonal es saber que creer en nosotros mismos, saber que nosotros mismos somos capaces de hacer lo que queramos, ¿sí? Creernos que nosotros somos capaces de eso. La sexta, la simpatía, que es una inteligencia interpersonal. Bueno, sabernos relacionar. Así como nosotros nos conocemos a nosotros mismos, tenemos que ser inteligentes para interrelacionarnos, para conocer al otro, para poder administrar una amistad. Comprehendo adventu, perspectiva integral. Eso es algo muy interesante para los estoicos, es decir, mirar el mundo desde una perspectiva general y saber que nosotros somos solo un punto en el universo. O sea, que no somos, digamos, el centro del universo y somos lo máximo, sino que somos un punto más y que el universo es ancho y ajeno, mundo grande. El mundo es ancho y ajeno, dice. Entonces, mirar en la perspectiva del universo, de todo lo complejo. Eso me parece maravilloso a mí. Neutrum moralis, o neutralidad moral. O sea, esta aquí, ¿por qué? Porque si frente a los obstáculos, hay que entender que él dice, hay una máxima que dice que una piedra no es un obstáculo del camino, sino hace parte del camino. Entonces, el camino va más allá. Todo lo que nos pasa, todos los conflictos que nos pueden pasar, todo lo que nos puede suceder, es como un elemento pasajero. ¿Aló? Hay un micrófono ahí abierto, perdón. Permítame, ya aquí. Sí, ya, bueno, listo. La neutralidad moral, es decir, pese a los problemas que nos suceden, pues eso nos va a llevar a fortalecernos y a consolidarnos en un futuro. Nada, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. La froiaerisis, locus del control interno. Es decir, saber qué es lo que pasa en nosotros a pesar de que el mundo esté devastado, esté caótico, saber controlarnos, saber actuar en los momentos más complejos, más dificultosos. Eso es algo importante en un mundo estoico. Y el décimo es el círculo virtuoso o círculo virtuoso. Dime con quién andas y te diré quién eres. Rodéate de buenas gentes, vive bien, trata bien a la gente para que te traten bien. Digamos, todo lo que te rodea es lo que te consolida. Digamos, esta es unas 10 máximas de los estoicos, y dicen los estoicos, si usted llega a consolidar eso, pues es feliz. Si usted llega a hacerlo, es feliz. Entonces, a veces uno, pues hay libros de autoayuda y hay libros que dicen todas esas cosas, pero si uno se pone a mirar
A los griegos ya lo sabían, ya lo hacían, ya lo habían dicho. O sea, por eso digo que los griegos inventaron todo, ya estaban transformando. Lo que nosotros hemos hecho es copiar y hacer cosas diferentes, pero los griegos ya lo sabían. Listo. Eh, Otra escuela, pues estos son los estoicos. La otra escuela es la de Epicuro de Samos, el epicureísmo, ¿sí? Y el epicureísmo plantea un concepto totalmente diferente, pues, al estoicismo. Y, por ejemplo, aquí vemos una imagen con Epicuro y la etera o la eteria, Leontio. ¿Qué son las eterias o la eteria? Las eterias eran las prostitutas del mundo griego, pero tenían una característica muy importante, eran filósofas. O sea, no solo usted iba donde la prostituta a satisfacer sus necesidades físicas, sino a satisfacer sus necesidades de pensamiento filosóficas. Y digamos, ellos promovían eso, la participación con las eterias. Entonces, Epicuro iba donde Leontio, la Hetera Leontio, que es una de las grandes filósofas, que lo recibe en sus brazos, pero aparte de eso, pues discuten sobre el problema de la vida, no solamente van a otras situaciones eh, más íntimas. Entonces, ¿qué dice el epicureísmo? Bueno, el epicureísmo busca un equilibrio perfecto entre mente y cuerpo. O sea, cómo llegar a un equilibrio perfecto entre la mente y el cuerpo. Entonces, lo primero que hay que hacer es una búsqueda inteligente. O sea, a través de la inteligencia se llega a ese equilibrio. Ausencia del dolor o aflicción. Entonces, cuando ya no tengamos un dolor, una aflicción por el hambre, por la tensión sexual, por el aburrimiento, todos esos elementos que nos dan dolor, cuando nos desprendamos de eso, ¿sí? Cuando no sea necesario eso, vamos a llegar a un placer, a la ataraxia y a la amistad. O sea, para ellos el punto clave es llegar al placer, a la ataraxia, el estado de contemplación y de la amistad, eliminando estos elementos básicos de la aflicción, la tensión, el hambre, la tensión sexual y el aburrimiento. ¿Cómo lo hacen? Entonces, ¿cómo se va a hacer? Pues ahí él dice que hay varios elementos. Hay que buscar los placeres y los sufrimientos. Hay placeres, sufrimientos naturales y necesarios. Entonces, ¿cuáles son los placeres naturales y necesarios? La alimentación, el abrigo y el sentido de seguridad. Entonces, hay que consolidar eso. Entonces, para ser feliz hay que complacer, hay placeres naturales que son básicos. Si uno no se alimenta, si uno no tiene un abrigo y si uno no tiene sentido de seguridad, pues no, nunca va a ser feliz. Pero hay placeres naturales, pero no necesarios, como cuáles, como una conversación amena, pues eso sí, o la gratificación sexual. Entonces la sexualidad es natural, es un elemento natural, la conversación amena, pero no es necesario, o sea, sin eso puede vivir uno, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues ustedes harán su evaluación. Mm. Y hay otros no naturales ni necesarios, que esos placeres, digamos, puede uno desecharlos, que es el poder, la fama, el prestigio, el dinero. Entonces, el epicureísmo para ellos, Epicuro trabajaba en un jardín y en ese jardín pues hacía todo lo que, lo que le daba necesario para su sobrevivencia, para sobrevivir, para vivir. No necesita más. Entonces hay placeres no naturales ni necesarios. Entonces, si usted tiene un poder, es un placer, pero no es necesario. Tiene fama, ¿sí? Es algo interesante, pero no es un placer, pero no es necesario ni natural. Dinero. Hay dos tipos de placeres también, va a otra categoría. Placeres del cuerpo. Entonces dice que es posible conocer el placer si no se conoce el dolor, ¿sí? No se disfruta de un banquete si no se conoce el hambre. Entonces, eh, para saber cuándo es algo bueno, pues tuve que haber sabido cuándo no era bueno, ¿cierto? Es decir, para disfrutar de la riqueza hay que haber sido pobre.
para hacer eso. Como dices, para disfrutar de una gran comida tiene que haber pasado hambres, para saber lo que es bueno en la vida. Entonces son placeres del cuerpo. Y placeres del alma. Placer del alma es superior. Entonces, lo anterior es, es no no es eterno, digamos, es pasajero, ¿sí? Se disfruta de una buena comida, pero ya no, pues no se disfruta siempre, ¿no? No es algo pasajero. Mientras que en el alma sí, hay placeres del alma que llegan a consolidar eternamente. Entonces, cuando usted llega a una pureza del alma, esos placeres sí, cuando usted alimenta el alma, con conocimiento en este caso, ese sí es duradero, eso nadie se lo quita. Elimina o atenúa los dolores del cuerpo. ¿Por qué? Porque usted es feliz. Es decir, alguien me decía por qué que él pintaba, un amigo me decía, yo pinto porque me siento feliz, porque las cosas hermosas uno no debe desecharlas. Alguien escucha música porque se siente feliz y eso lo ilustra, le crece el alma, pero ese placer es duradero, ese placer sí es duradero. Bueno, y plantea unas categorías de placeres. Entonces, placeres móviles o cinéticos, entonces, físicos o mentales que involucran la acción y el cambio. Entonces, el deporte, por ejemplo, la risa, la diversión. Entonces, esos son placeres móviles y cinéticos que deben hacer uno. ¿Cómo llegar a ese placer? Pues disfrutarlo, ¿no? Los placeres físicos, el ejercicio, el baile, todo, la diversión, la risa, que involucran una acción o un cambio, transformación, ¿sí? Esa es la primera categoría. La segunda categoría son placeres estables o catastemáticos. El placer que uno siente mientras está en un estado sin dolor. Entonces, eh, la literatura, la pintura, el arte, la meditación, la reflexión. Hay un placer físico que se llama aponía y el placer mental que se llama ataraxia, como ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Aponía, perdón, y ataraxia. Entonces, el placer que uno siente mientras está en un estado sin dolor, la contemplación, el momento más estable y más feliz de la vida, ¿sí? Tranquilo, sin ninguna preocupación, ¿cierto? Ese es un tipo de placer que lleva a la felicidad. Bueno, entonces, digamos, estos son los elementos de las categorías de placeres que va a hablar el epicureísmo siempre en función de llegar a la felicidad. A partir de ahí se llega a la felicidad. Bueno, la otra escuela que es muy interesante es la de Pirrón de Elis, que es el escepticismo. Entonces, ellos ya van en el otro extremo. ¿Cómo se alcanza la felicidad? Pues siendo escépticos. El escepticismo exige evidencia, o sea, no se cree en nada. Si no hay algo que se puede evidenciar, no. Evidencia objetiva de las afirmaciones y las acepta. Contrario al negacionismo que no acepta nunca, no va a aceptar nada, pero el escepticismo la acepta. O sea, si no hay algo que lo explique, si no hay una evidencia que me diga que esto es así, siempre voy a descreer. No creo en nada. Por supuesto, pues entonces aquí va a ser los escépticos van a ser los que van a confrontar a los dioses, por ejemplo. ¿No? No creen en una verdad objetiva. Para ellos todo es subjetivo y depende del sujeto que estudia y no del objeto estudiado. Es decir, no, no está desde una perspectiva del objeto, sino desde la forma en que yo lo veo. Y eso hace parte de un elemento, es la interpretación. O sea, cuando llegan estos filósofos ya hablan de la hermenéutica, todo es interpretativo y analítico, todo está todo depende desde la perspectiva que se vea, ¿cierto? Desde, desde la lupa, ¿sí? Que usted lo vea. Esto lo van a manejar eh, los hermenéuticos, pues ya lo habían dicho los griegos, los escépticos, en el siglo V antes de Cristo, sexto.
cuarto, perdón, quinto y cuarto, cuando empieza a consolidarse el mundo griego. Al no creer, no hay en nada, no hay conflictos con nadie. O sea, si usted no cree en nada, usted no tiene problemas con nadie. ¿Por qué? Porque como no cree en nada, entonces es escéptico, entonces nunca va a generar, nunca le va a discutir al otro lo que dice, porque pues no le cree. No se ven obligados a defender sus opiniones, ya que no existen verdades objetivas. Es decir, todo lo que usted dice, para mí yo no le creo y no me importa, soy escéptico en lo que usted dice y no me voy a hacer matar por lo que usted piensa y dice, porque pues como eso es subjetivo, no es objetivo, lo que usted diga es subjetivo, su perspectiva es subjetiva, yo no me voy no tengo que defender mi opinión porque es mi perspectiva y no tengo por qué generar conflictos con ustedes. Entonces, esta perspectiva es muy, muy interesante, el escepticismo. No emitir, ellos hablan de no emitir juicios, sino opiniones. Hay opiniones que se llama la epogé, suspensión del juicio. Una persona escéptica diría siento frío, pero no hace frío. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la definición? Decía un profesor, mi profesor de literatura colombiana en la maestría, Jaime García Mafla, decía, la definición de saco es cuando la mamá siente frío, la definición de frío es cuando la mamá le coloca el saco al niño porque ella tiene frío. ¿Sí? O sea, no le pone el saco al niño porque el niño tiene frío, sino porque ella tiene frío. Y entonces también asume que el niño tiene frío. Es una perspectiva. ¿Sí? Siento frío, no hace frío. Es lo que yo puedo sentir desde esa perspectiva. Hay que dar una opinión, no un juicio. Tiene varias formas. Dice, nunca llegarás a conocer la verdad. Nunca hay una verdad. No digas así es, sino me parece que es. Oh, es importantísimo en el mundo griego y en el mundo actual. O sea, si ustedes se dan cuenta, no sé si qué piensan de esto, pero cuando uno empieza a mirar estas éticas civiles, las axiologías del mundo griego y uno dice, uy, estos personajes están planteando algo que ya estaba acá, que se había visto. Bueno, la diversidad de opinión existe entre sabios igual que entre ignorantes. Cualquier opinión que yo tenga puede ser repudiada por personas igual de listas o preparadas que yo y con argumentos tan válidos como los míos. O sea, nadie tiene la verdad absoluta. Nadie. ¿Y cuánto sí que nos ha valido hoy en día, no? En este mundo donde todos creen que tienen la verdad y son conocedores de una sola forma de ver el mundo, ¿cuánto nos hace volvernos escépticos en este mundo? Entonces es una forma muy, muy interesante de ver el mundo. Bueno, el otro, el hedonismo. Es también muy, muy interesante. Mm. Es una teoría bueno, es una escuela de Aristipo de Cirene, ya lo habíamos hablado ahorita de los siete sabios. ¿No? Y habla de teorías de cualidad y teorías de actitud. Dice, el hedonismo está enfocado al placer. Entonces, el placer es una cualidad de experiencias placenteras en sí mismo. De acuerdo a sus experiencias placenteras, usted eh, llega a la felicidad. Y el otro tiene una teoría de actitud, habla de teorías de la actitud, no de la cualidad. El placer es externo a las experiencias. Depende de la actitud del sujeto hacia las experiencias. Es decir, eh, voy a poner un ejemplo. Siento placer de viajar al mar, o sea, a una playa hermosa. O sea, digamos, voy a sentir placer de viajar a San Andrés. Entonces, la experiencia de viajar a San Andrés es placentera. Ya. Pero no es eso está dentro de la cualidad, pero de la actitud es qué tan placentero usted se sintió en San Andrés. O sea, San Andrés puede que sea el paraíso, pero usted se sintió feliz allá, fue feliz en ese momento. Sí es una experiencia, depende de su perspectiva como sujeto. Entonces ahí estamos mirando esas teorías de la actitud y de la cualidad. Todas nuestras acciones tienen como objetivo aumentar el placer y evitar el dolor. Para el hedonismo eso es fundamental.
Todo lo que hagamos siempre está buscando el placer y nunca el dolor. Y entonces eso hace parte del hedonismo psicológico o motivacional. Entonces el hedonismo psicológico y motivacional dice eso. Si no hacemos nada que nos cause placer, pues no vamos a llegar a la felicidad. Todo lo que hagamos, ¿sí? Es en busca de placer. El hedonismo ético o normativo. ¿Cómo debemos actuar y qué acción es correcta? Es decir, más que, digamos, reflexionar desde perspectiva psicológica de qué es lo que nos causa placer o no, es seguir las reglas o lo que estoy haciendo frente a la sociedad, frente al mundo, me causa placer por estar haciendo las cosas bien. Soy una persona, no voy a hablar de personas de bien que están ahorita tan de moda, sino hago las cosas de la forma correcta. Esto nos lleva a un hedonismo ético, normativo. Cumplo las normas. Soy una persona que me lleva a placer porque soy una persona correcta. ¿Sí? Entonces, ese es el otro hedonismo. El hedonismo axiológico, valor. El placer tiene valor intrínseco, las cosas son buenas para alguien. Esto hace parte de la axiología del valor, de los valores. Entonces, hoy en día nos hablan que no tenemos valores. Y los valores es desde la perspectiva de lo que usted vea que es bueno o que no es bueno. Entonces, ¿qué es bueno para usted y qué es bueno para el otro? Lo que es bueno para usted, para el otro, pueda que no lo sea. Entonces, eso es una cosa muy relativa en ese mundo axiológico. Entonces, si lo que usted hace es bueno, llega a la cualidad, tiene un valor intrínseco para usted, eso lo hace feliz, eso alcanza el placer, el hedonismo, ¿sí? Entonces, todo, no siempre alcanza eso. Ah, bueno, eh, aquí vamos a mirar el valor instrumental y el valor intrínseco. Entonces, los carros y los celulares son instrumentalmente valiosos por la función que realizan. Y la pregunta es, ¿nos llevan a la felicidad? O sea, hay un valor instrumental de un carro. ¿Por qué? Porque me puede transportar de un lugar a otro. El valor instrumental de un celular es válido, es muy valioso porque me permite comunicarme con la otra persona, con ustedes, acá. Pero me da un placer eso. O sea, ¿hasta qué punto montarse en un carro o utilizar el celular es placentero para nosotros? Entonces, eso es fundamental en buscar la felicidad. Entonces, ahí está la diferencia entre el valor intrínseco y el valor instrumental, desde la perspectiva axiológica. Bueno, y el hedonismo estético, la experiencia de la belleza artística va acompañada de placer. Entonces, lo que yo hablaba, es decir, si usted disfruta una sinfonía, una melodía, un reggaetón, lo que quiera, eso lo disfruta, la hace para usted un elemento estético. Y usted, la pintura, el arte, la literatura. Digamos, hay gente, hoy en día, en este momento, estamos acá, en este grupo, nos une la literatura, el gusto por la literatura. ¿Hasta qué punto sentimos un hedonismo estético por mirar los mitos griegos, mirar todo el mundo griego, todo lo que nos enseña y lo que nos hace falta? Bueno, listo. Este hedonismo pues, tiene un gran problema, ¿no? Nos lleva a que todo está desde la perspectiva mía, no de la interacción, como por ejemplo el estoicismo, ¿cierto? Sino desde mi perspectiva, y esta perspectiva pues se convierte en una perspectiva egoísta, una búsqueda egoísta de la gratificación, sin tener en cuenta las consecuencias. O sea, estamos en el mundo del placer, del gusto, pero no nos importa a los demás, ¿cierto? O sea, ¿hasta qué punto podemos llegar a alcanzar ese placer? Eso se puede convertir en un problema, en el egoísmo total. Y lo vemos básicamente en la obra del Marqués de Sade. Yo pongo acá el ejemplo. Entonces, hay gente en las novelas de Salo, o los 120 días de Sodoma, o la novela de Justine, o Los placeres de la virtud, son novelas, o la filosofía del tocador, pues son novelas que van a marcar el placer como tal, el gusto, pero a costilla
del maltrato de los demás, ¿sí? Del sufrimiento, del dolor de los demás. Entonces, eso ya lleva ese hedonismo al extremo, al otro lado del mundo, al otro extremo. Entonces, ¿hasta qué punto mi placer genera consecuencias nefastas para el otro? Bueno, y la última escuela que quiero hablar es la escuela cínica, que es los quínicos. ¿Por qué los llaman los quínicos? Porque está fundamentado dice Diógenes, cínico ya vamos a hablar, dice la escuela química que el hombre con menos necesidades es más libre y feliz. Entonces, en esta escuela cínica, el cinismo está enfocado, no es el cinismo que nosotros conocemos hoy en día y que representa muchos personajes públicos, sino es esa forma del ser humano de desprenderse de todo lo humanamente material, lo material totalmente. Y Diógenes, mm, Diógenes va a ser su gran representante y el cínico, Diógenes el cínico, va a vivir en un barril con unos perros. Y él dice que él quiere vivir la vida del perro porque el perro no tiene, puede dormir en cualquier lugar, no tiene una reflexión sobre nada, sino va viviendo como tal en la vida. Eh, Su única necesidad es la comida y él se va iluminando con un farol que va a iluminar sus ideas poco a poco, ¿no? O sea, no necesita más que eso. Y va a vivir, y entonces quínico es por canes, los perros. Por eso las Islas Canarias, ¿no? Las Islas Canarias no es porque haya muchos canarios, sino por el can, el perro. Can es el nombre griego del perro, ¿cierto? Entonces la escuela, los quínicos, los cínicos, los van a llamar así. Entonces Diógenes va a andar con sus perros y va a ir una historia muy interesante porque él va a ser un tipo que va a plantear la ironía y la burla y en todo. O sea, él no va a necesitar nada. Y está la historia, dice que el hombre es un ciudadano del mundo. O sea, él no cree ni en una virtud, él no cree en una democracia, ni en un gobierno, ni en un estado, en nada. Y él dice que la única forma de ser libre es ser ciudadano del mundo y no despojarse de todas las necesidades. Y entonces llega el gran conquistador del mundo, Alejandro Magno, y se le para al frente y le dice, bueno, Diógenes, soy Alejandro Magno, ¿qué necesita? ¿Qué quiere que haga por usted? Y él dice que córrase, lo único que le pido es que se corra y no me cubra el sol, que es lo que necesito. Lo único que necesito del mundo es que me dé el sol, nada más. Y entonces, digamos, este va a ser una de las últimas escuelas químicas. Después vamos a hablar después, algún día hablaremos de los neoquímicos del mundo moderno, porque la ironía va a ser un elemento fundamental dentro de la novela moderna. Y bueno, y estas son las escuelas griegas.